Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Cofiño González y este es mi diario de aprendizaje. El diario de aprendizaje, primero que nada, lo que hicimos fue presentarnos. El licenciado Salinas se presentó el grupo en general, lo que cada uno de los estudiantes, su profesión y el lugar donde vivimos, y posteriormente el doctor Salinas nos hizo un preámbulo de este módulo, que este módulo se basa en los fundamentos de la formación basada en competencias y estructura curricular. Nos dio un bosquejo pequeño, un bosquejo muy particular de cada una de las 3 conferencias que íbamos a dar acerca de este módulo, que es el primer módulo del Diplomado de Educación Superior. Enseguida el licenciado Salinas nos planteó una pregunta, y era qué tipo de estudiante que queríamos que quisiéramos ser nosotros, y nos presentó 4 opciones, y yo escogí quedarme con las 4 opciones. Primero que nada, porque me gustaría ser un estudiante hábil, responsable, crítico, que piensa, activo, comprometido conmigo y con la sociedad, que transforme Bolivia, la realidad actual de Bolivia, en bien de una nueva Bolivia, de una patria nueva y renovada en beneficio de todos los bolivianos. En segundo lugar, aprendí la importancia que tiene el rol del error en la educación, y es que el rol que tiene el error en la educación, cuando lo veíamos desde el punto de vista tradicional, lo veíamos como pasar pena, hacer quedar mal al estudiante. Eso es en la educación tradicional. Lo veíamos como que inhibía al estudiante, le quitaba de deseos de aprender, y una de esas causas, una de las cosas que conllevó a la deserción escolar, además de que la educación a veces era elitista y era una educación que no todos podían tener ese privilegio porque era costosa, pues era que los errores eran mal vistos en la educación tradicional. Sin embargo, en la educación actual, en la educación moderna, el error es importante, porque el error permite, primero que nada, al estudiante conocer sus deficiencias, y al profesor conocer las características de cada uno de sus estudiantes, y poder enfocar o dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje por un camino mejor, y de esa manera apoyar, ayudar a transformar al estudiante en un mejor estudiante, ya en un mejor profesional en un futuro. Y esa fue en el módulo número 1, la primera pregunta que el profesor nos planteó y nos comunicó la importancia del error en la educación. En segundo lugar, aprendimos también que existían algunos estudiosos, como son Edgar Daily, en el cual decía que el proceso de aprendizaje y enseñanza se dividía en 2, uno activo y otro pasivo, y que el pasivo, que era leer, repetir, visualizar, demostrar, podía tener hasta un 30 o un 40% de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en el proceso activo, ya el estudiante, además de incluir leer, repetir, estudiar, visualizar, demostrar, también podía debatir, practicar y enseñar a otros, y eso alcanzaba el 100% del aprendizaje. Es decir, que no solo leer y aprender es importante, sino también aprender, leer y repetir es importante, pero también lo que uno conoce, debatirlo, profundizarlo, practicarlo, enseñárselo a otras personas, hacen que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más efectivo. Por otro lado, estuvimos viendo los paradigmas, ¿ya? Los paradigmas en la educación del proceso de salud y aprendizaje. Estos paradigmas que se conocen como, que son las teorías de aprendizaje, son el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y el humanismo. Aquí conocimos de cada uno de estos paradigmas, conocimos los fundamentos que están basados en la formación de cada uno de ellos, en qué consiste cada uno de ellos y los métodos de enseñanza de cada uno de ellos. Y aprendimos de que el conductismo se acerca mucho más a la educación tradicional. Sin embargo, el cognitivismo,
el constructivismo y el humanismo, y más el constructivismo y el humanismo se acerca más a la educación actual, a una educación más moderna, a una educación más humanista, comprometida con el medio ambiente, comprometida con el hombre, comprometida con el estudiante, comprometida con una unidad dialéctica entre el profesor y el estudiante. En este humanismo y en este constructivismo vemos que el profesor juega un papel fundamental, pero el centro fundamental de la educación es el estudiante, y todos los cambios y todas las cosas que se hagan en bien del estudiante es para formar mejores estudiantes. Y aquí conocimos lo que se conoce la ley 070, que la ley 070 en Bolivia era transformar la educación en Bolivia. Aunque sabemos que todavía existe una educación tradicional en algunos niveles del sistema de educación de Bolivia, sabemos también que existe una ley que hace que la educación en Bolivia trate de modernizarse, que trate de utilizar recursos que son los recursos actuales, como son la ciencia, las diferentes metodologías que existen para hacer mejor la educación en Bolivia, y no una educación de tipo tradicional, donde el conductismo, el profesor era el papel fundamental, transmitía y el estudiante era pasivo, y al mismo tiempo se mantenía en un estado inactivo. Ya no aquí como es el constructivismo y es el humanismo, donde ya el estudiante, el profesor interactúan, se relacionan, y más en el humanismo, donde ya el estudiante está comprometido no solo con él, sino está comprometido con la sociedad, está comprometido con el medio. ¿Ya? Por otro lado, creo que ha sido de una gran utilidad este módulo de educación de acuerdo a la formación curricular. Nos ha enseñado los 4 paradigmas que son importantes, y porque de cierta manera, a mi entender, cada uno juega un papel fundamental en un proceso histórico determinado. Y aunque todavía existen lugares de Bolivia donde la educación tradicional prima, se está trabajando y se están creando las bases para tratar de hacer una educación más humanista, más constructiva, donde el estudiante sea el centro fundamental del proceso de educación y aprendizaje. Pienso que el objetivo final es que logramos entender los paradigmas, identificarnos con esto y relacionar lo que hemos aprendido con nuestra práctica diaria. En mi caso, que soy médico, pues he entendido que es importante escuchar al estudiante, entender sus preocupaciones, conocer sus errores, y en base a eso trabajar en formar un mejor hombre, un mejor individuo, un mejor profesional. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, profe. Un abrazo.